Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Mis buenos días, ¿sí se escucha, Miss? Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Recordando un poco de lo que ya hemos venido trabajando, quizás quede alguna duda, alguna consulta referente al tema. ¿Y qué es lo que hemos comprendido referente a él? La semana pasada estudiamos sobre las oraciones, Miss. Muy bien, hemos hablado sobre las oraciones. ¿Qué hemos dicho respecto a las oraciones? Las oraciones es un conjunto de palabras Es un conjunto de palabras, muy bien. y también hay tipos de oraciones como enunciativa, dubitativa, exclamativa, interrogativa, Ujú. desiderativas. Hay Eso es lo que diferentes. Muy tipos de oración. Hemos dicho que las oraciones es un conjunto de palabras, ¿cierto? Pero con una característica en particular. Sí, Miss. Tienen una característica en particular. Chicos, buenos días, Laura. A ver, hemos clasificado la oración de dos formas, chicos. La oración tiene dos clasificaciones. ¿Cuáles son esas? El sintagma nominal y el sintagma verbal. No, esa es la estructura. La clase pasada hemos hablado sobre su clasificación y se clasifica en dos grupos.
A ver, nosotros hemos clasificado la oración de dos formas, en base a su significado y en base a sus componentes, a nivel sintáctico y a nivel semántico, ¿ya? En base a su significado, hemos visto 6 tipos de oraciones. ¿Cuáles son ellos? Chicos, ¿cuáles son esos 6 tipos de oración que están en base al significado con el que se manifiesta? Las oraciones enunciativas, las Ya. dubitativas, Ujú. las exclamativas, desiderativas, interrogativas Muy bien. y las Y las imperativas. imperativas. Cuando yo digo que estoy haciendo uso de una oración enunciativa, Comunica que, que algo sucede. que algo cuando doy a conocer algo que ha sucedido, que está sucediendo o que va a suceder, ¿cierto? Pero de manera Sí, objetiva. ¿Qué quiere decir de manera objetiva? Que tienen que ser oraciones basadas en el contexto real del hablante, que se puedan corroborar, mejor dicho. Ahora, ¿cuándo hago uso de la oración dubitativa? cuando expresan duda, Cuando expresamos duda, probabilidad, ¿cierto? De algo que puede que sí, o puede que no, ¿cierto? sí, Ahora, luego mencionaba la oración desiderativa. ¿Cuándo hago uso de la oración desiderativa? cuando expresan un deseo, Deseo, ¿cierto? Algo que se desea lograr, ¿no? Algo que se anhela. Muy bien. Luego tengo la oración exclamativa. es cuando expresan una emoción o afecto, afectividad, Exacto, emoción de forma escrita, ¿con qué se representa? una emoción No, claro, pero ¿cómo se representa? ¿Cómo yo identifico que es una oración exclamativa? por su signo, Por los signos, excelente, Rosemary, por los signos de exclamación. Y claro, de forma verbal, yo lo voy a identificar cuando lo manifiesto con emoción, con euforia, ¿cierto? Luego tengo la oración imperativa. ¿Cuándo hago uso de la oración imperativa? cuando expresan una orden o un ruego, Muy bien, cuando expresamos órdenes o ruegos, ¿ya? Órdenes o ruegos. Muy bien, esa es la clasificación de la oración según su significado, ¿cierto? Ahora, según sus componentes, tengo 2 tipos. ¿Cuáles son ellos? las unimembres y las bimembres. Excelente. Las oraciones unimembres y las oraciones bimembres. ¿Ya? Yo voy a tener esas 2 clasificaciones. Cuando digo que estoy haciendo uso de una oración unimembre, Cuando no puede dividirse en sujeto y predicado, cuando no se puede separar ni en sujeto ni en predicado. ¿Y siempre. las oraciones bimembres?
Es cuando presenta sujeto y predicado. Cuando se puede descomponer el sujeto y el predicado. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, en base a ello, hemos dicho al inicio, por ejemplo, su compañera nos mencionaba y nos decía que la oración se puede, o su estructura de una oración bimembre, es cuando vamos a tener sujeto y predicado. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de ellos, que es el sujeto. ¿Ya? A ver, ¿qué entendemos por término sujeto? A ver, con sus propias palabras, me gustaría que me dijeran qué entienden por el término sujeto, a qué haremos referencia o a qué nos referiremos. El sujeto, Miss, es la parte de una oración. Ya es parte de una oración, muy bien. Muy bien. A ver, vamos a ver qué es el sujeto, qué elementos tiene, ¿ya? A ver. Sí están observando mi pantalla, ¿verdad? A ver, empezar. Cuando nosotros hablamos del sujeto, ¿ya? Siempre lo vamos a relacionar quizás con una persona, ¿ya? Es por ello que se dice que el sujeto es aquello de lo que se dice siempre. ¿Quién? Por ejemplo, yo digo, ¿no? Todas las mañanas, Luis, mi vecino, corre. Entonces, yo, por ejemplo, digo, ¿quién corre todas las mañanas? ¿Cuál será mi respuesta? Luis, Miss. Luis. Luis, Miss. Luis vive, mi vecino, corre todas las mañanas. ¿Ya? ¿Quién corre todas las mañanas? Luis. Entonces, ¿quién es el sujeto? El sujeto es Luis, porque es de quien se está hablando. ¿Ya? El sujeto es eso, la persona de quien se habla, de quien se dice algo. Ahora, el sujeto se va a descomponer en cuatro tipos de sujeto, dependiendo su uso. Tengo sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto expreso tácito y sujeto indefinido. ¿Ya? Cuando yo digo que estoy haciendo uso del sujeto simple, cuando hay un solo sustantivo. ¿Ya? Yo hago uso del sujeto simple cuando hay un solo sustantivo. Por ejemplo, cuando digo los estudiantes tienen muy buenas calificaciones. Ahí estoy hablando de un solo sustantivo. ¿Quién es el sustantivo? Los estudiantes, Miss. Los estudiantes. ¿Ya? Los estudiantes. Y uso o digo que estoy haciendo uso del sujeto compuesto cuando la oración va a estar compuesto por dos o más sustantivos, ¿ya? Por ejemplo, los profesores y los alumnos participarán en la actuación del Día del Campesino, por ejemplo. ¿Quiénes participarán en la actuación del Día del Campesino? Los profesores y los alumnos. ¿Ahí cuántos sustantivos hay? Dos, Miss.
Hay dos sustantivos, profesores y alumnos. Entonces, ahí estaría haciendo uso del sujeto compuesto. ¿Ya? Recuerde, sujeto simple cuando solamente usamos un solo sustantivo. Y sujeto compuesto cuando vamos a hacer uso de más de dos a más sustantivos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Sí me dejo comprender, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, luego tengo dentro del sujeto simple al sujeto expreso o tácito. Es cuando sabemos de quién se habla, ¿no? Cuando lo expresamos, como su nombre mismo nos lo indica, ¿no? Lo expresamos, lo manifestamos. ¿Ya? Por ejemplo, Elena y Roberto no pueden venir hoy, ¿cierto? Elena y Roberto no pueden venir hoy. Entonces, ahí, ¿cuál es el sujeto? ¿Quiénes no pueden venir hoy? Elena y Roberto, Miss. Elena y Roberto. Entonces, Elena y Roberto es mi sujeto expreso o mi sujeto tácito. ¿Ya? Ahora, luego tengo el sujeto indefinido. Es cuando hacemos referencia cuando no se dice quién es o por tratarse de un verbo impersonal. ¿Ya? Por ejemplo, dicen que hubo un accidente. ¿Quiénes dicen que hubo un accidente? ¿Cuál sería tu respuesta? Dicen que hubo un accidente. ¿Quiénes dicen que hubo un accidente? Miss, no lo escuché bien, por favor. A ver, se dice que el sujeto indefinido es cuando no se dice de quién es o por tratarse de un verbo impersonal. O sea, mejor dice cuando no se menciona el sustantivo. Entonces, aquí en el ejemplo dice, dicen que hubo un accidente. ¿Quiénes dicen que hubo un accidente? ¿Cuál podría ser tu respuesta? ¿Cuál podría ser la respuesta a esa pregunta? Dicen, Miss, No, dicen que hubo un accidente. La pregunta es, ¿quiénes dicen que hubo un accidente? personas. O sea, no se sabría. No, pero ¿qué respuesta? Cuando yo te pregunto a ellos, ¿cuál sería tu respuesta? Ellos, pues. Ellos dicen que hubo un accidente por ese sujeto indefinido, porque no está dentro, pero se puede deducir, se puede interpretar, Ay, Miss, ¿ya? comprendido. Por ejemplo, nieva mucho en esa región, ¿no? Entonces ahí yo puedo deducir, ¿dónde? Sí puedo deducirlo, porque recuerden que las oraciones siempre están contextualizadas. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Chicas, ¿está ahí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, tengo 4 tipos de sujeto. Sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto tácito expreso y sujeto indefinido, ¿ya? Determino y digo que estoy haciendo uso de un sujeto simple cuando hay un solo sustantivo
Sujeto compuesto cuando dentro de la oración me va a aparecer más de un sustantivo y sujeto expreso tácito cuando sabemos de quién se está hablando o quién está manifestando y sujeto indefinido cuando no se dice quién es o por tratarse de un verbo impersonal. ¿Ya? En la primera, por ejemplo, no se dice, pero se puede deducir. En la segunda, se está haciendo uso de un verbo impersonal. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los 4 tipos de sujeto. Ahora, dentro de una oración, cuando tenemos al sujeto, vamos a poder determinar, ¿sí? Vamos a poder determinar los elementos, porque el sujeto va a estar compuesto por ciertos elementos, ¿ya? Uno de todos los tipos van a ser los modificadores. Los modificadores van a ser aquellos elementos de la oración que van a complementar la oración, la cual siempre se va a encontrar subordinada a la función nuclear. ¿Qué quiere decir? Al sustantivo. Va a estar complementada la función nuclear, que es el sustantivo. Vamos a tener los modificadores o las palabras que cumplen la función de ser modificadores son los adjetivos, los artículos, la posición y el complemento nominal, ¿ya? Estas 4 tipos de palabras van a cumplir la función de ser modificadores del sujeto, que complementan la oración, ¿ya? La posición va a ser un modificador que va a estar formado por una palabra o una frase que va a suceder al núcleo del sujeto, ¿no? Que va a estar después del núcleo del sujeto. Por ejemplo, yo digo, Andrés, mi primo, vendrá a cenar mañana. Andrés, ¿quién es? ¿Qué tipo de palabra es? El núcleo del sujeto, El núcleo del sujeto. Y si es el núcleo del sujeto, ¿qué tipo de palabra cumple? ¿O qué función cumple? ¿Qué tipo de palabra es, mejor dicho? ¿Es un adjetivo? ¿Es un sustantivo? ¿Es un verbo? ¿Qué es? sustantivo, Es un sustantivo, ¿ya? Es un sustantivo. Por ende, podemos decir, por ejemplo, si yo digo, Andrés, mi primo, al decir mi primo, ¿de quién sigo hablando? de otro sustantivo, No, yo digo, Andrés, mi primo, vendrá a cenar mañana. ¿Quién va a venir a cenar mañana? mi primo Mi primo. o ¿Y su cómo se primo llama directo. mi primo? Andrés, Andrés. Al decir yo mi primo, estoy aclarando, estoy fundamentando que Andrés es mi primo, no es cualquier otra persona, es mi primo. ¿Me dejo entender? ya modificado. Sí, Esa es la función de la posición, ¿ya? Para aclarar, modifica qué cosa, el significado del sustantivo, ¿cierto? Porque yo ahí estoy especificando y la función de la posición siempre va a ser para especificar, ¿sí? O aclarar una definición más del sustantivo, ¿ya? Esa es la función principal de una posición, ¿ya? Entonces, ¿cumple como modifica o no la oración? Sí lo modifica, ¿sí? ¿Me dejo entender?
Sí, Miss. Muy bien, seguimos entonces. Ahora, luego tenemos el complemento nominal. El complemento nominal va a ser aquel que va a indicar posesión, propiedad, pertenencia en base o hecha a una cosa. Siempre se va a referir al sujeto o a otro complemento y se le va a conocer. ¿Por qué? Porque generalmente siempre va a estar junto a una preposición de. Ya, por ejemplo, yo digo, el profesor de gramática hizo un examen muy difícil. Ahí, ¿cuál es el núcleo? Recuerden que el núcleo siempre va a ser un sustantivo. Profesor, Profesor. Entonces, ¿cuál sería el complemento nominal? gramática, De gramática. De gramática cumple la función de ser complemento nominal. ¿Ya? De gramática cumple la función de ser el complemento nominal. ¿Por qué? Porque siempre nos dice que va a estar acompañado por la preposición de, ¿ya? Que también cumple la función de ser un modificador. Y ahora vamos a ver cómo identificarlo o cómo identificar al sujeto dentro de una oración, ¿ya? ¿Cómo debemos de identificarlo? Nosotros vamos a usar diversas técnicas para poder identificar al sujeto en una oración. Y los elementos que vayamos a analizar van a ser solamente en base al sujeto. ¿Ya? Siempre. Entonces, el sujeto o sintagma nominal va a ser el elemento de la oración bimembre, que va a mencionar al ser, ya sea animal, persona, cosa, objeto. Ahora, ¿cómo yo identifico al sujeto de una oración? ¿Cómo yo puedo determinar qué parte de la oración bimembre es el sujeto? Pues bueno, me hago la siguiente pregunta, dependiendo. Si mi oración está en singular, me haré la pregunta ¿quién? Si está en plural, usaré el término quiénes. Por ejemplo, yo digo, el reloj tiene una aguja rota. La pregunta va a ir siempre antes, o mejor dicho, acompañado del verbo, a partir del verbo. Entonces, ¿quién tiene una aguja rota? Ahí, ¿cuál es el verbo? Recordemos que el verbo es la acción del sujeto. Es una acción. Entonces, ¿cuál es la acción acá? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción, chicos? O en esta oración, ¿cuál cumple la función de ser verbo? El reloj tiene una aguja rota. ¿Cuál es el verbo?
La aguja rota, no. ¿Cuál sería el verbo? El verbo es tiene, chicos. Tiene, del verbo tener. ¿Sí? Ese es el verbo. El reloj tiene una aguja rota. ¿Quién tiene una aguja rota? Ahí, ¿cuál sería la respuesta? El reloj, Miss. El reloj. Ahí el reloj, solamente el reloj es el sujeto. ¿Ya? Ese es el sujeto. Ahora, no, reloj solo no. El reloj, el artículo el, y reloj es el sujeto, no solamente reloj. ¿Ya? Ahora, o por ejemplo, yo digo, las muchachas bailan muy bien. Ahí, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo en las muchachas bailan muy bien? ¿Qué hacen las muchachas? Bailan muy bien, Miss. Bailan. Entonces, el verbo es la acción, pues. ¿Cierto? ¿Bailar? Bailar, exacto, bailar, bailan. Entonces, mi pregunta sería, ¿quiénes bailan muy bien? Las muchachas, Miss. Las muchachas. Entonces, ¿las muchachas qué es? ¿Es el su? El sujeto, Miss. Es el sujeto. ¿Ya? Es el sujeto. ¿Sí? Y ahí estoy haciendo uso del quiénes. Recuerden, siempre va después del, o mejor dicho, junto al verbo para yo identificar al sujeto. ¿Ya? Esa es la forma correcta. Ahora, para reconocer al sujeto, siempre nos hemos basado o vemos que quizás siempre está al inicio, pero no siempre va a estar al inicio de una oración. ¿Ya? Por ejemplo, el explorador llegó al Polo Sur. ¿Cuál es el verbo ahí? El explorador, Miss. ¿Ese es el verbo? ¿Cuál es el verbo? El explorador llegó al Polo Sur. ¿Cuál es el verbo? ¿Al Polo Sur, Miss? ¿Qué hace el explorador? Llegó, Miss. Llegó. El verbo es llegó. Ya llegó. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo yo identifico? Le puedo cambiar, ¿sí? El número al verbo. Está en singular, lo puedo convertir en plural. Entonces, yo cambio a llegaron. Llegaron al Polo Sur. ¿Podré decir el explorador llegaron al Polo Sur? ¿Podré manifestar de esa forma mi oración? Chicas, ¿podré No, Miss, decir el explorador llegaron al Polo Sur? no, Miss, porque serían dos exploradores. No tendría sentido. Entonces, ¿qué podría cambiar? Ahí también tendría que cambiar el número de mi sustantivo. El número de mi sustantivo. ¿Ya? Ahí tendría que cambiar también el número de mi sustantivo. Entonces, al yo tener que cambiar también los otros dos términos, automáticamente puedo identificar que es mi sustantivo, mejor dicho, mi sujeto. ¿Ya? Ahora, siguiente. Con frecuencia al sujeto lo vamos a encontrar al inicio de la oración, pero no siempre va a ser el caso, ¿ya? Porque el sujeto no solamente va a aparecer al inicio, sino también va a aparecer al intermedio o al
o al final, ¿ya? O al final. Por ejemplo, digo, Amundsen llegó al Polo Sur, pero también puedo decir que llegó al Polo Sur Amundsen o llegó Amundsen al Polo Sur. En esas tres opciones, ¿se modificó la oración? ¿Cambió de sentido? Chicas, ¿cambió de sentido la oración o no? Sí, Miss. ¿Cambia de contexto? ¿A qué me refiero con el sentido? ¿Que se refiere a otra cosa al cambiar de ubicación al sustantivo, al sujeto? No, Miss. No, Miss. No cambia, exacto, no cambia. Entonces, al no cambiar el sentido, se puede manifestar y decir que el sustantivo, o mejor dicho, el sujeto puede aparecer al inicio, al intermedio y al final, sin ningún inconveniente. ¿Ya? Así que no vayan a considerar de que siempre debe de estar al inicio. ¿Ya? Tu sujeto no siempre va a estar al inicio. Puede estar al final o al intermedio también. ¿Ya? Me dejo entender, ¿verdad? Sí me dejo entender, ¿verdad? Muy Sí, bien. Miss. El sujeto tiene una estructura, tiene ciertos elementos, ¿ya? No siempre me va a aparecer solito, ¿ya? O mejor dicho, con un solo elemento. El primero de todos y el principal va a ser el núcleo. El núcleo es la parte principal del sujeto, que siempre lo va a desempeñar un sustantivo, siempre, ¿ya? Un sustantivo siempre va a cumplir la función de ser núcleo del sujeto, porque es en torno al sustantivo que se realiza la oración, ¿ya? Al igual que en el pronombre, ¿no? Si no es sustantivo, puede ser el uso de un pronombre, ¿no? Que también cumple la misma función del sustantivo, porque recuerden que el pronombre es la palabra que reemplaza al sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, aquel individuo no te conoce. Entonces, ya sabemos qué pregunta hacernos para identificar al sujeto. Me hago la pregunta ¿quién? ¿Cierto? ¿Quién no te conoce? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién no te conoce? Si me hago la pregunta ¿quién no te conoce? ¿Cuál sería mi respuesta? En base a El esa individuo. oración. Aquel individuo. Entonces, aquel individuo, ¿qué cosa es? Es mi sujeto. Pero en aquel individuo, ¿cuál es el sustantivo? No te conoce. ¿No te conoce, No, Miss? no, no. Ya nos olvidamos lo que es el verbo. Vemos del sujeto. Aquel individuo es mi sujeto. Individuo. La palabra individuo, ¿qué tipo de palabra es? Verbo, Miss. ¿Individuo es un verbo, chicos? Sustantivo. Es el sustantivo. Entonces, individuo, ¿qué va a hacer? Va a ser mi núcleo. ¿Qué acabamos de decir hace un momento? Que el sustantivo cumple la función de ser núcleo del sujeto. Entonces, individuo es el núcleo del sujeto. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, el jardín de tu tienda tiene más flores. ¿Quién tiene más flores? El jardín de tu tienda, Miss. El jardín de tu tienda. Entonces, el jardín de tu tienda va a ser, ¿qué cosa? Va a ser mi sujeto, Sustantivo. mi sujeto, ¿ya? Va a ser mi sujeto.
Pero en ese sujeto, ¿cuál sería mi núcleo? Jardín, Miss. Jardín, ese es mi núcleo. ¿Ya? Ese es mi núcleo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, esa es la forma de identificar a mi núcleo. ¿Ya? Recuerden, ¿quién cumple la función de ser núcleo del sujeto siempre? Siempre va a ser, ¿sí? El sustantivo o el chicos, El pronombre, Miss. el pronombre, ¿ya? Siempre va a ser él. Entonces, no se olvide. Ahora, ¿qué otro elemento va a tener el sujeto? Va a tener modificadores, ¿no? Como les mencionaba hace un momento. Tiene modificador directo, modificador indirecto. El modificador directo va a ser la palabra que va a estar conectada directamente ¿a quién? Al núcleo, que es el sustantivo, pero sin ningún nexo, ¿ya? Por ejemplo, el vestido morado te queda mejor. ¿Qué te queda mejor? ¿Cuál es la respuesta? El vestido. El El vestido morado, vestido Miss. morado. Entonces, el vestido morado es mi sujeto. ¿Cuál es mi núcleo? Vestido, Miss. Vestido, exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué palabras están conectadas directamente al término vestido? ¿Qué palabras están conectadas directamente al término vestido, chicos? Morado, Miss. El, Miss. Y El y morado, excelente. El y morado, ¿ya? El y morado. Entonces, el y morado van a ser modificadores directos, ¿ya? Eso siempre hay que recordarlo. Van a ser modificadores directos. Entonces, podemos decir, ¿qué tipo de palabras cumplen la función de ser modificadores directos? Pues bueno, los artículos y los adjetivos, ¿ya? Los artículos y los adjetivos. Por ejemplo, el término en, ¿qué cosa es? Es un artículo, por ende es modificador directo. Y morado es un adjetivo, que también va a ser mi modificador directo, ¿ya? Entonces, los artículos y los adjetivos van a ser modificadores directos. Luego tengo los modificadores indirectos. Los modificadores indirectos, a diferencia de los modificadores directos, son aquellas palabras que van a estar también acompañadas, ¿sí? Al núcleo, ¿sí? Pero la diferencia que va a ser que van a ir siempre después y siempre van a estar acompañadas de un nexo, ¿ya? De un nexo. Por ejemplo, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. Entonces, ¿yo qué puedo decir ahí? ¿Cuál es mi modificador indirecto? Cuando digo de castellano. De es una preposición, ¿sí? Que está al lado de mi sustantivo, de mi núcleo del sujeto. Por ende, cumple la función de ser modificador indirecto. Los modificadores indirectos siempre van a ser aquellas palabras que están acompañadas al núcleo, pero con una preposición. ¿Me dejo entender? Entonces, recuerda, núcleo siempre va a ser un sustantivo. Modificador directo siempre va a ser, ¿quién? Los artículos y los adjetivos que van al lado de mi sustantivo, ¿no? De mi núcleo, pero sin ningún nexo. Y modificadores indirectos son aquellas palabras que van acompañadas de nexo
y con preposiciones y siempre van a ir después del núcleo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ahora, y por último, tenemos la posición específica, ¿no? Que son adjetivos que van a estar sustantivados y que se van a juntar con el núcleo del sujeto, especificando, ¿sí? Una característica más del sustantivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, Juana la loca falleció en prisión. Al yo mencionar la loca, ¿a quién me estoy refiriendo? A Juana, Miss. A A Juana. Juana. Me estoy refiriendo a Juana. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Estoy especificando. Por eso el nombre de aposición específica, porque se enfoca en especificar, ¿ya? En especificar, detallar una característica, ¿ya? Y acá tenemos un pequeño gráfico de la estructura del sujeto, ¿no? Con sus elementos núcleo y sus modificadores, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Todo claro, Miss. ¿Todo claro? Muy bien. Sí, Miss. En base a que todo está claro, vamos a identificar, ¿sí? El sujeto de estas oraciones, ¿ya? El sujeto de estas oraciones. Por ejemplo, cuando yo digo, Adriana y Joaquín irán juntos al cine, me hago la pregunta, ¿quiénes irán juntos al cine? Ariana y Joaquín. Adriana y Joaquín. Adriana y Joaquín. Entonces, Adriana y Joaquín, ¿qué son? Sujetos. Son mi sujeto. Exacto. Es mi sujeto. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a identificar. A ver, 2 minutos para que ustedes lo identifiquen las demás oraciones y luego van levantando la mano para que puedan participar.
Muy bien, chicas. A ver, quiero jugar contigo. Ahí, ¿cuál es el sujeto? Ahí estamos haciendo uso del sujeto yo, ¿cierto? ¿Quién quiere jugar contigo? Yo. Ahora, Catalina era una perrita amorosa. Me hago la pregunta, ¿quién era una perrita amorosa? Catalina, Miss. Catalina. Catalina. Catalina es mi sujeto, ¿ya? Ellos se quedaron sin palabras. ¿Quiénes se quedaron sin palabras? Ellos, Miss. Ellos, Miss. Ellos. Ángela Ellos, y Miss. Tamara son amigas desde pequeñas. ¿Quiénes son amigas desde pequeñas? Ángel y Tamara, Miss. Ángela y Tamara. Ángela y Tamara. El columpio roto lastimó a un niño. ¿Quién lastimó a un niño? El Columpio columpio. Columpio roto, Miss. El columpio roto. El columpio, ¿Ya? Miss. La capacidad de adaptación es una gran virtud. ¿Qué es una gran virtud? La La capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación. Ese es mi sujeto. La capacidad Carla y de Emiliano. adaptación. Exacto. Carla y Emiliano pintaron su casa. ¿Quiénes pintaron su casa? Carla y Carla y Emiliano, Miss. Carla y Emiliano. Entonces, Carla y Emiliano es mi sujeto. Objeto. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta? hasta Carla ahí? y Emiliano, Miss. Muy bien, Carla y Emiliano. ¿Dudas, claro, consultas? Muy bien, chicos. Ya que no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí. Nos vemos la siguiente clase, chicos. Cuídense mucho.